Bien, chiquillos, buenos días, buenos días, buenos días. Uy, qué frío, qué frío, qué frío. Los días miércoles, ¿cómo están? Espero que estén bien, espero que estén bien. Comenzamos una nueva transmisión en esta radio permanente del colegio. Radio permanente, que no se acaba nunca. Uy, ayer estaba terminando la prueba de usted. Ay, qué terrible. Por lo menos unas 30 páginas tienen que estar leyendo, de aquí en más, de aquí hasta el fin de semana. ¿Ya? Sobre el libro de lectura y escritura. También muy cansado. Bien, 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 bien. Bueno, porque estoy haciendo la prueba. En cambio, ustedes tienen que leerlo nomás. Entonces, les va a ir mejor que a mí. Uno tiene que tomar apuntes, tiene que estar rayando. ¿Ah? ¿Cuántas páginas llevo de eso? Estoy hablando del libro de el plan lectora. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de puros apuntes. Bien, vamos a continuar mejor con lo otro y después hablamos de eso. Vamos a continuar con lo de filosofía. Y hoy vamos a recordar lo que vimos en la clase pasada, que fue la primera después del receso, que fue sobre dilemas éticos, ¿ya? Y hoy día lo vamos a contrastar con algunos principios de la filosofía de Jean-Paul Sartre, o Sartre, como dicen los franceses. Bien, vamos a salir de la sala de espera y vamos entonces a el aula virtual. El aula virtual que está acá. Acá está el aula virtual. Bien, recordemos lo que estamos viendo. ¿Ya? Estamos viendo entonces filosofía, dice nuestro objetivo, dialogar sobre problemas contemporáneos de la ética y la política, confrontando diversas perspectivas filosóficas y fundamentando visiones personales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense que el objetivo es muy sencillo, muy sencillo. Dialogar sobre problemas contemporáneos, entonces, sobre las decisiones que van a tomar las personas en la ética y sobre cómo éstas se fundamentan. Eso es básicamente. Si nosotros tuviéramos que poner una meta de aprendizaje, vamos a poner aquí meta de aprendizaje. Meta de aprendizaje, ¿ya? Tendríamos que decir que es fundamentar, ¿ya? Las decisiones. Eso es lo que es la ética. Eso es la ética. Eso es simplemente. Dice más abajo, tenemos nuestro esquema base de siempre. Recuerden que la ética es una filosofía práctica. Va a plantear asuntos relativos a la decisión humana, la libertad, el discernimiento y la acción cotidiana. Bien, la ética entonces es el centro de nuestra decisión, cómo nosotros fundamentamos cada decisión que vamos a tomar, ¿ya? Esta fundamentación puede ir en relación a la sociedad, la cultura, la identidad y los valores que son impuestos, o los puede también corregir o los puede criticar. Eso es importante, ¿ya? La ética, la moral, la criticidad tiene que ver con lo bueno y lo malo también. Tiene que ver con la reflexión entonces sobre la moral, ¿ya? Eso es importante. ¿Ya? El otro día yo estaba indignadísimo por el gesto de este jugador de fútbol, ¿no? Portugués, ¿cómo se llama? Ronaldo, Cristiano Ronaldo. ¿Ya vieron el gesto ustedes o no? Sacar el agua de Coca-Cola, o sea, sacar la Coca-Cola y poner el agua. ¿Ah? Para muchas personas eso puede ser algo positivo, ¿no? Algo positivo. ¿Ya? Sí, pero no nos damos cuenta de cuánto dinero, ¿ya? No sé si perdió Coca-Cola o ganó una empresa de agua, qué sé yo. Pero cuánto dinero, ¿ya? Claro. ¿Cuánto dinero les atribuimos a la acción de una persona? ¿No? ¿Cuánto cuesta el trabajo? Yo me pregunto, ¿cuánto cuesta trabajar? ¿Cuántos gestos tengo que hacer yo para ganar una minúscula, una inexistente cifra de dinero frente al gesto de un jugador de fútbol? O
O, por ejemplo, cuál es la responsabilidad que tienen esos jugadores de fútbol con respecto a mejorar la sociedad, ¿no? Imagínense todos si se pusieran a, claro, también están los influencers y todo eso. Si los jugadores de fútbol se pusieran a hablar de cosas que son importantes, ¿ya? Como nosotros, por ejemplo, pudiéramos ver otras cosas, ¿no? Otras cosas. El gesto de una persona, fíjense, el gesto tan pequeño de trasladar un objeto, 400 millones de dólares, 400 millones de dólares. ¿Cuánto cuesta el trabajo de una persona? Esas cosas, esas son preguntas, ¿ya? Sí, Vicente, si nos quedamos solamente con esa respuesta, dudo que vamos a profundizar más, ¿ya? A mí no me interesa el jugador, a mí me interesa el gesto, ¿ya? Jugador le pagan por jugar nomás, ¿o no? ¿Ya? Le pagan por el marketing, le pagan por todo lo que consumimos, le pagan también por estar hablando en esta clase sobre él, ¿ya? Aunque a mí no me monetarizan el video por eso, ¿ya? Pero es complejo cómo nosotros hemos llevado a la sociedad, ¿ya? A que el poder de las acciones, tal como dice ahí Dylan, de una sola persona, cuesten tanto dinero, ¿no? Cuesten tanto dinero, ¿ya? Eso es complejo. Con respecto también a este periodo de crisis, ¿no? Periodo de crisis complejo, ¿ya? Bajemos acá mejor. Dilemas éticos contemporáneos. ¿Qué tiene que ver Cristiano Ronaldo con esto? Tiene que ver porque nosotros estamos evaluando ya asuntos relativos a las decisiones que uno toma. Es un dilema también con respecto a cuál es el valor que se le otorga, por ejemplo, al trabajo de una persona o al gesto de una persona, ¿ya? Eso es un dilema que cae en lo ético, pero también roza lo moral, fíjense ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí está entonces la persona. Y acuérdense que la moral entonces la va a circundar. Vamos a hacer el siguiente monito. ¿Ya? Vamos a hacer entonces aquí la ética. Vamos a poner aquí la ética y la moral. ¿Ya? Entonces, ¿dónde ubicamos a Cristiano Ronaldo? ¿Ya? A Cristiano lo ubicamos acá porque es una persona finalmente. A pesar de ser tan financiado en cada cosa que haga, es una persona todavía. Aquí ponemos a la persona. Poner a Ronaldo. Ronaldo. Y el gesto de cambiar la Coca-Cola por el agua. Y afuera está la sociedad que es la moral. Y la moral le atribuye entonces, vamos a poner aquí, atribuye un costo monetario al gesto. La pregunta entonces que cabe hacer, una pregunta crítica, es cuánto vale el gesto de una persona. O si todas las personas, por ejemplo, si se supone que éticamente son iguales, ¿por qué? Porque el gesto de una sola persona, ¿ya?, puede tener tantos efectos en la realidad. Voy a poner esa línea porque parece otra cosa. Vamos acá. Dilemas éticos contemporáneos. Dilema. ¿Qué significa esta palabra? Dice, situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. Cuando nosotros estamos entonces en la ética, en los dilemas éticos, elegir entre dos posiciones que son igualmente de buenas o igualmente de malas, ¿ya?
lo que le comentaba a el paralelo de ustedes, al cuarto medio B, es que aquí hay que dejar de ser tan niños y esperar que todos, todo, los adultos nos digan qué es lo que hay que hacer. ¿Ya? A ojos de niños de 6 años, ustedes ya van a ser adultos ya. Fíjense en lo que estoy diciendo. ¿Ya? Van a ser adultos ya. ¿Ya? Yo ya soy un anciano para ustedes. ¿Ya? Pero antes no lo era. Hasta también esperaba que alguien me dijera qué es lo que era lo bueno o lo malo. ¿Ya? Pero ya no. Cuando uno es responsable de sus acciones, ya no hay cosas ni buenas ni malas, sino que hay justificación de cómo se hacen las cosas. Dilema, dice, filosofía, argumento tomado por dos posiciones contrarias disyuntivamente. La disyunción, dos cosas contrarias. De tal manera que, negada o concedida cualquiera de las dos, queda demostrada una determinada conclusión. Te vas para un lado, para la derecha o para la izquierda. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las decisiones que tomemos en nuestra vida? Veamos acá. Todos nos hemos encontrado en circunstancias en las que necesitamos elegir qué acción tomar, pero por X o Y razones, la elección se complica al no poder ver claro qué es lo correcto. ¿Ya? No vemos en claro qué es lo correcto, ¿ya? Estos son considerados dilemas éticos, diferenciados de un dilema moral al ser propio y no colectivo. Ser propios. Entonces, aquí en el centro, recuerden que siempre está la ética. ¿Ya? Los dilemas son propios, son propios. Los dilemas no participa tanto en la sociedad, aunque la sociedad siempre está en cada decisión que tomamos nosotros. Pero el dilema se resuelve en la ética, en la persona. En definitiva, es una situación en la que el individuo implicado en ella es llevado a cuestionar sus principios morales y éticos. Esto es importante. Cuestionar los principios morales y éticos. Cuestionamiento. ¿Ya? ¿Por qué entonces yo partí la clase? Vamos a ver qué dice el chat. ¿Ya? Claro. Sería un dilema ahí. Porque afecta tanto a la persona como a la sociedad. ¿Ya? Y cuestiona también los principios. Por ejemplo, si tú tenés personas que no creen, por ejemplo, en la ciencia, ¿ya? O que creen que todo esto es una especulación o es una manipulación, ¿ya? Vas a tener personas que se van a confrontar con esa idea, pero también se van a confrontar a la idea de enfermar, por ejemplo, a otros. ¿Ya? Si tú te fijas, eh, cuando se justifica una campaña de vacunación, ¿ya? Cuando se justifica una campaña de vacunación, se dice porque vas a enfermar, por ejemplo, a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos. ¿Ya? Esa es la justificación. ¿Ya? A puro puñete dice Natalia. Tal vez ahí le concedería alguna razón, Natalia. Yo creo que cuando sucede una situación, así como la que, no siempre estoy de acuerdo con Natalia, pero esta vez sí. ¿Ya? Cuando sucede una situación, ya que implica, por ejemplo, la vida de la sociedad, ¿ya? Los seres humanos deberíamos conceder ciertas libertades personales. ¿Ya? Y la libertad, por ejemplo, de decidir si te vacunas o no, yo creo que no es tan libre. Deberían vacunarse sí o sí. ¿Ya? Claro. O verlas también como lo hacen los gringos, ¿no? Regalando un descuento, una Coca-Cola a propósito, unas papas fritas. También puede ser algo quizá más feliz. Una cajita. Bien. Sí. Hoy a todo esto duele, ¿ah? Duele vacunarse. ¿Ya? Tú quedas así como si te hubieran pegado así fuerte en el brazo. ¿No? Ay. El otro día, yo por lo menos cuando me vacunaron, las 2 veces, al otro día, oh, oh. Qué emoción. ¿Ya? No, si no es asustar, Daniel, sino que tienen que tomar un reposo, ¿ya? Aunque no a todas las personas, ¿ya?
Aunque no todas las personas tenemos el mismo efecto, ¿no? Tanto el organismo se tiene que acostumbrar a esta dosis, ¿no? Y eso es lo que demora un poco, pero no le tengan miedo a las cosas. ¿Sí? Es una vacuna más, una vacuna más. No duele más que la que nos ponen para la gripa, ¿no? En el trasero. Que queda una pelota, ¿no? Hace rato que no. Bueno, bueno. Sigamos acá. ¿Ya? ¿Ya? Dice, tanto como sus prioridades, eso no se tiene que contar, pues, Natalia. ¿Ya? Ah, sí, sí, sí. No, pero independiente de eso, no se puede salir mucho también, hay que seguir las otras restricciones. Recuerden que lo que se nos inocula en la vacuna, ya no es una vacuna convencional que es, por ejemplo, el virus eh, ya casi inerte como para que nuestro sistema inmunológico lo pueda asumir, sino que es una barrera. Claro, claro, 95% de barrera. Queda 5% vulnerable, dependiendo también la vacuna que les van a poner a ustedes. ¿Bien? Bueno, yo creo que lo más efectivo también es cuidarse lo más práctico, ¿no? Andar limpiando, quizá no acercarse tanto a la gente. Esas son las cosas más efectivas. ¿Ya? Sigamos acá. Tanto como sus prioridades son las que se ven entonces cuestionadas con los principios éticos morales. ¿Ya? Volvamos aquí a nuestro amigo Cristiano Ronaldo. ¿Por qué a mí me da a pensar esta situación? Esta situación. Porque finalmente, esta es la respuesta. La situación de Cristiano Ronaldo, lo voy a poner aquí, la situación del gesto de Ronaldo, ¿ya? Cuestiona mis propios principios respecto al valor del trabajo. Por eso yo me estoy quejando, ¿ya? Por eso me quejo, ¿ya? Tomen agua en todo caso, ¿no? Es mucho mejor, ¿ya? Pero me cuestiono sobre el valor, entonces, que tiene el trabajo en la sociedad, ¿ya? Lo tomo como una cuestión ética, ¿ya? Por eso me quejo, por eso se me presenta como un dilema. Sigamos acá. Dice, todo esto lleva a la conclusión de que las cosas no son en blanco y negro, como dice acá. Y esta es la razón por la cual eh, un problema puede variar gravemente según la persona o lo que resuelve. ¿Ya? A ver, veamos acá. Entonces, ¿cómo saber si una acción está influenciada por la propia persona o el hecho de quedar bien? ¿Ya? Bueno, eso se resuelve mediante cuáles son los efectos de esa acción, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál es el interés, por ejemplo, de entregar una solución o no? Me acuerdo mucho con la pregunta que haces tú, Natalia, ¿ya? Con respecto a Aristóteles, por ejemplo, y la amistad verdadera. ¿Ya? Aristóteles nos dice que para tener una amistad verdadera, ¿ya? Hay que diferenciarla de la amistad falsa. ¿Ya? Una amistad falsa, según Aristóteles, ¿ya? Tiene que ver con el interés. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que hay dos personas en el trabajo. ¿Ya? Una de ellas tiene un auto y la otra persona, ¿ya? Le pide que lo vaya a buscar. ¿Ya? Estos dos personajes, no hablan nada, no son amigos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una cuestión de interés entre medio. ¿Ya? ¿Cuál es el interés? Que uno lleve al trabajo al otro. En cambio, cuando hay una amistad verdadera, ya una persona es capaz de sacrificarse por el otro. ¿Ya? Sacrificarse por el otro y entender que no todo es un bien individual, ya, sino que la amistad va a trascender
individual. Cuando uno le presta plata a un amigo, por ejemplo, cuando estudias o cuando, por ejemplo, lo agregas al trabajo. Esas cosas pasan, ¿ya? Tampoco hay que sentirse tan vulnerado ahí y hay que sopesar entonces esa decisión, ¿no? Esas cosas son importantes para el mundo entonces de los dilemas. Vamos a profundizar en esto. ¿Qué es un dilema ético? Un dilema ético es aquel problema en el que ninguna de las opciones, ni en enteramente buena ni enteramente mala. Es decir, tomes decisiones que tomes, el resultado va a tener repercusiones tanto positivas como negativas. Las diferentes reacciones a los dilemas éticos propuestos llegan a tener toda una rama de estudios y muchas veces son propuestos como una función didáctica, ya que permiten ver nuestra línea de pensamiento y los factores que tenemos en cuenta para tomar una decisión. Esto es importante, ¿ya? Ver cuál es nuestra línea de pensamiento. Cuando las personas, y aquí vamos a hacer un alcance con la psicología, cuando las personas van al psicólogo, cuando las personas van a terapia, vamos a poner aquí, cuando las personas van a terapia, cuando las personas van a terapia, es porque una situación se les ha presentado como un dilema. ¿Qué es lo que era un dilema? Dos opciones. Un solo camino. Ese es entonces el dilema. ¿Ya? Muchas veces las personas van a terapia, por ejemplo, por un quiebre amoroso. Vamos a poner eso, quiebre amoroso. ¿Por qué quiebre amoroso puede ser un dilema ético? Buena pregunta. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué creen que un dilema amoroso tiene que ver también con un dilema, chiquillos? Vamos acá. ¿Ya? No necesariamente. Es bueno confrontarse a sí mismo ahí, en una terapia. Necesario cuando se presenta un dilema. Claro. Tiene que ver, por ejemplo, con el proyecto de vida. Vamos a ver, proyecto de vida. Tiene que ver también, el quiebre amoroso tiene que ver con la identidad. ¿Ah? Cuando es una entrega, sí. Cuando es una entrega, sí. El amor también tiene mucho de amistad. Proyecto de vida, identidad también. La construcción de sí. ¿Ya? Con respecto a el valor de las relaciones. ¿Ya? También de las relaciones humanas. También tiene que ver, por ejemplo, con, la soledad. Muy bien. La soledad. Y con la perspectiva de género. Y el amor romántico también. Mucho daño nos puede hacer eso. ¿Ya? ¿Ven? Ahí entonces está demostrado. Un dilema amoroso, entonces, es un dilema ético, un quiebre amoroso. ¿Ya? Tiene que ver con todas estas cosas, Y tiene que ver sobre todo sobre qué piensa cada persona, ¿ya? Sobre cada uno de estos temas. ¿Ya? Claro. Sí, pues, Natalia, sí, eso tiene que ver, pero esa soledad, ¿ya? Depende cómo tú la vas a cargar semánticamente, como se dice. ¿Cuál es el significado para ti? Eso.
¿ya? Porque soledad, ¿ya? Aquí lo podemos relacionar con la angustia, pero esa soledad que tú me estás mencionando no se relaciona con la angustia, sino que se relaciona con la libertad, por ejemplo. ¿Ya? No para todas las personas las cosas van a significar lo mismo ahí, ¿ya? Pero sí yo puedo ver, por ejemplo, como tú me estás argumentando aquí en el chat, ¿ya? ¿Cuáles son los valores que tú le das a las personas? También puede ser, los espacios personales también son importantes. Un quiebre amoroso, por ejemplo, puede llevar a dilucidar cuál es mi espacio personal. ¿Ya? Eso es importante también. ¿Ya? Pero siempre, siempre, en cada una de estas cuestiones, proyecto de vida, identidad, construcción de sí, valor de las relaciones humanas, soledad y la perspectiva de género, el amor romántico, ¿ya? Se ven entonces, ¿ya? ¿Cuál es la línea de pensamiento? Esto lo tienen que tener bien claro. En el dilema se observa la línea de pensamiento de cada persona. Es importante. La línea de pensamiento. ¿Ya? Chiquillos, confrontarse a los dilemas éticos es muy importante. Me va a mostrar a mí, qué es lo que yo decido. ¿Ya? Claro, claro. Y eso tienes mucha razón. Cuando la soledad empieza a ser dañina, ¿no? ¿Ya? Muchas, hablando de eso, Natalia, ¿ya? Muchas chicas, ¿ya? Hablando sobre este tema, sobre el amor romántico, ¿ya? Piensan que la construcción de sí, ¿ya? Tiene que ver con la relación con otro, ¿no? A mí me acuerdo una vez en este colegio, en este colegio en particular, ya no voy a decir el nombre de la niña, pero yo estaba saliendo de clase, estábamos terminando la clase, un día en la mañana, un día miércoles parece, no, un día jueves en la mañana, ¿ya? Y escuché una conversación entre dos muchachas del colegio, ¿ya? Y estas muchachas, una de ellas dijo, ay, ya no soy como la polola de tanto, no soy la polola de X hombre, me siento tan vacía, decía, tan vacía, tan nada. Y eso a mí me llamó profundamente la atención, aunque no le dije nada en ese momento. ¿Ya? Pero ahí, en ese quiebre amoroso, me siento tan vacía, dice, ¿ya? Hay un quiebre de ese amor romántico, ¿no? ¿Ya? Esta chiquilla entonces se definía en relación con ese muchacho, ¿no? ¿Ya? Cuando sucede eso, y que son también los imaginarios que a nosotros nos han impuesto, ¿ya? También se presenta un dilema. Amiga, date cuenta, le hubiera dicho a Javiera. Amiga, date cuenta. ¿Ya? Pero suceden esas cosas, chiquillos. El quiebre amoroso entonces nos presenta siempre un dilema. ¿Ya? Quiebre amoroso, la relación que tenemos con la sociedad. ¿Ya? Claro, claro. Pero no es un error, Natalia, sino que el dilema, como decía anteriormente, el dilema no es bueno ni malo. El dilema sucede. Y lo que yo veo cuando tengo que resolver el problema, ¿ya? ¿Cuál es la línea de pensamiento que tiene cada persona? Eso es lo que se observa. ¿Ya? Dilema, como les vuelvo a mencionar, no es ni bueno ni malo, sino que muestra la línea de pensamiento de las personas. ¿Ya? Por ejemplo, ya vamos a profundizar de nuevo en la cuestión sobre la pandemia. Vamos a poner aquí la pandemia. Pandemia. ¿Ya? Libertades personales o control social. ¿Qué elige cada persona? ¿Qué elige cada persona? ¿Qué elige cada persona? ¿Ya? Y aquí no hay cosas ni buenas ni malas. ¿Ya? Por supuesto que sí.
Es el juicio el que va a prevalecer, pero ya vamos para allá, Dylan, ya vamos para allá. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Libertades personales como elegir no vacunarse. Aquí, elegir no vacunarse, ¿ya? O vacunar a las personas, personas independiente, ¿ya? De lo que piensen al respecto. Por supuesto, entregándoles información. Dándoles información. O educándolos. Tenemos esas dos posibilidades. Vamos a plantear un juego. Vamos a ponerle opción 1. Así, opción 1. Opción 1. Y vamos a ponerle aquí opción 2. Opción 2. Elija en el chat. Póngame un 1 o un 2. ¿Ya? 2, dice Natalia. 2, dice Dylan. A ver, ¿qué más? ¿Ya? Ojo. Chiquillos, sacan un poquito de... Ney con nadie, dice. ¿Ya? Ya, eligiendo vacunarse. O mejor dicho, voy a arreglar esto, dar la posibilidad a las personas de elegir si se van a vacunar. Dar la posibilidad a las personas. ¿Ya? Eso es entonces, ya, lo que tenemos. Dar la posibilidad a las personas o no. ¿Ya? Y aquí se ve en la relación que tiene esto, ¿ya? ¿Cuáles son los principios de cada uno de nosotros? ¿Ya? Bien, eso es importante. A veces, por ejemplo, las personas cuando quieren abogar por las libertades personales, fíjense aquí, libertad personal o de consumo, ¿ya? Tienen esta línea de pensamiento, ¿no? La pandemia no existe, cada uno puede elegir si se vacuna o no, ¿ya? Hay que salir al mall, dice por ahí. Bien. Y hay otras personas que piensan lo contrario, ya que hay que vacunarse sí o sí, pegar la información al respecto, pero educándonos nosotros. ¿Ah? Claro. Ahí Javiera también le da el clavo, porque esto nos afecta a todos finalmente, entonces no debería ser una opción elegir o no. ¿Ya? Sí, pues también juegan ese tipo de desinformaciones con respecto a todo esto. ¿Ya? Es que aquí también lo que sucede en nuestra sociedad actual, ¿ya? Es que las personas no son racionales, ¿ya? No son racionales, ¿ya? Elegir, por ejemplo, una, comillas, vida más alternativa o más natural, ¿ya? Yo he escuchado como las personas que tienen esta opción, ¿no? La opción del rechazo, podríamos decir. ¿Ya? Claro. Sí, bueno, en algunos casos pueden también ser egoístas en ese sentido, ¿ya? Pero no tanto egoístas, sino que se dan también en el tema de lo individuo, ¿ya? Pensar también en el bien común, acá eso es importante. Y van aprendiendo las cosas que les voy enseñando. Bueno, seguimos acá. ¿Mm? Claro. Eso también, Javiera, tienes mucha razón. ¿Ya? A mí me acuerdo de haber visto un meme ahí, Javiera, que decía, ¿qué te van a rastrear a vos? Claro, aludiendo a que una persona tampoco genera tanta información, o sea, si a mí me rastrean a su profesor de filosofía, ¿ya? ¿Qué incidencia voy a tener yo en la sociedad? Nada. Yo también puedo mover botellas así como Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero a mí no me van a pagar 400 millones. ¿Ya?
Ese Cristiano Ronaldo. Talentoso, talentoso, talentoso. Bueno, seguimos acá. Seguimos acá. Ya, lo envidio, lo envidio. No, no, sí, no, estoy jugando nomás, Javier, estoy jugando. ¿Ya? Seguimos acá. Análisis de un dilema ético a partir del pensador Jean-Paul Sartre, ¿ya? Que ya lo habíamos visto con el tema de la mala fe. ¿Ya? Veamos acá. Acá hay algunas preguntas peliagudas, como decía un profesor mío de la universidad. ¿Ya? Dice acá. Esta pregunta, ojo acá, la vamos a responder después de ver el video, ¿ya? ¿Ya? Dice las preguntas. ¿Crees que las personas tienen alguna esencia en las que las determina? ¿Te gustaría que otro elija el propósito de tu vida por ti? Oh. ¿Te sientes angustiado por las decisiones de salir de cuarto medio? Esas son las preguntas que vamos a dialogar en un ratito más. Ya después de ver el video entonces de Jean-Paul Sartre, que está aquí. Jean-Paul Sartre. Lo voy a dejar así chiquitito nomás. ¿Ya? Voy a pausar el video por derechos de autor y lo vamos a reproducir. Bien, reanudamos entonces la grabación después de haber sacado unos apuntes sobre Jean-Paul Sartre, ¿no? Recuerden entonces que Sartre hace una diferencia entre el ser en sí y el ser para sí. Fíjense acá. Ya, la silla entonces vendría a ser un ser en sí, posee en sí mismo su esencia. ¿Ya? Un perrito sería un ser en sí también. Un perrito. ¿Por qué sería un ser en sí el perrito? Porque un perrito en sí, ya puede sobrevivir, por ejemplo. No tiene que tomar tantas decisiones en la vida, ¿no? Sino que ya, por ejemplo, en su misma fisiología, ¿no? ya puede sobrellevar su vida. ¿No? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que tiene que hacer un perro? El perro ya lo sabe por instinto. En cambio, el ser humano no lo sabe. El ser humano tiene la conciencia. El ser humano de alguna forma está separado del mundo. El ser humano no es el mundo, está separado del mundo. Y eso es una cosa que nos hace ser humanos a nosotros. ¿Ya? Es muy difícil, por ejemplo, que un animal, ¿ya?, transforme su hábitat, ¿no?, a su beneficio. ¿Ya? Puede ser que sí, puede ser que tenga algunos gestos, pero no, jamás se ha asimilado al ser humano en la transformación del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ser humano va a transformar de por sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se da su libertad a sí mismo. Trata de encontrarse en esas acciones, encontrar su identidad. La identidad misma se va creando en esas acciones. ¿Ya? La pregunta es, ¿cuál es el propósito de la misma vida? ¿Ya? Si la libertad genera angustia, ¿ya?, genera una angustia que es importante, ¿ya? Y sentir la angustia es una cuestión súper necesaria, ¿ya? No se preocupen si se han sentido angustiados ustedes también. Es parte de la vida. Para crecer, hay que romper el huevo. Veamos aquí, ¿qué dice aquí el chat? Sí, por supuesto que sí. ¿Ya? No sé los que han tenido clases con la profesora, ¿ya?, han leído lo de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este libro? Han leído lo de el autor, no se me fue, estoy medio cansado hasta ahora. Me llegó el tercero. No sé si han leído ustedes lo de se me va el autor. Piensa. Hermann Hesse y Demian. ¿Ya? No sé si leyeron ustedes ese libro, Demian, de Hermann Hesse. ¿Ya? Voy a poner entonces una referencia. Demian de Hermann
Hermann Hesse. ¿Ya? Ese es un libro muy importante, que habla también sobre el crecer, ¿no? El crecer. Y crecer tiene que ver con eso, tiene que ver con quebrar ciertas convicciones, ¿ya? De ser niño a pasar a ser adulto, ¿ya? De ser niño a pasar a ser adulto, adulto, ¿ya? Yo me acuerdo de cuando era chico y estudiaba con las monjitas me decían que me portara bien, ¿ya? Pero después fui descubriendo que portándome mal lo pasaba mejor. No. Pero cada decisión, ¿ya? Cada bien, tenía que sopesarlo primero en mí, y no solamente en la sociedad, sopesarlo en mí, ¿ya? Y eso es lo que nos enseña entonces este tipo de filosofía, ¿ya? Y eso lo ven también en Hermann Hesse, como por ejemplo las decisiones de Demian, ¿ya? Lo van determinando y lo van haciendo más adulto en el proceso, Este es un libro, por si acaso, un libro. Es una novela. Aquí, te voy a decir novela. Novela. Importante. Bien. Vamos a continuar acá. A ver, chiquillos, ¿cómo se sienten con las preguntas que están arriba, ¿ya? Con respecto a lo que acabamos de ver? ¿Ya? Claro. La angustia, más que aprender, ¿ya? La angustia te enseña a, bueno, sí, aprender. ¿Ya? Pero aprender significa sopesar juicios. Entender que hay caminos ahí que uno puede ir eligiendo y que esos caminos tienen ciertas consecuencias. Ya no solamente es en los otros, sino que también en la construcción de mí mismo. Eso es importante. ¿Ya? Cuando somos más niños y, por ejemplo, nuestros papás, nuestras mamás o las monjitas en mi caso, ya nos decían, no hagas esto que es malo. ¿Ya? Lo decían porque para la sociedad también es malo. ¿Ya? Pero la decisión, finalmente cae en mí también, cae en mí. Y yo tengo que aprobar o desaprobar si eso es bueno o es malo para mí. ¿Ya? Y eso es un juicio, y eso te va enseñando a ti, a lo largo entonces de tu vida, que tú vas aprendiendo a partir de las decisiones. Eso es importante. ¿Ya? Yo imagino que se sienten angustiados, me imagino que no les gustaría que otro eligiera las cosas por ustedes, aunque como lo vimos en el video, también es bastante cómodo, ¿no? Que otro me diga las cosas que tengo que hacer. ¿Ya? ¿Crees que las personas tienen alguna esencia que las determina? Ahí esa es tarea de ustedes. ¿Ya? Yo imagino que no piensan que Mercurio retrógrado les determina su vida. Mercurio retrógrado. ¿Ya? Espero que no crean esas cosas, o si los creen, ¿ya? Incorpórenlo a ustedes. No crean que es algo determinante, sino que es una condición también de su espíritu, ¿ya? De cómo se están relacionando con la gente, ¿ya? Eso es importante. Si ustedes van a creer las cosas, créanlas de por sí y transformen su vida a partir de esa creencia, ¿ya? Eso es importante. El Mercurio retrógrado. ¿Ya? Aunque no sé si afecta mi vida o no, ¿ya? Pero si tú crees en eso y crees que te afecta tu vida, bueno, a tomar la libertad por las astas y creerlo, hasta las últimas consecuencias. ¿Ya? Eso es importante. ¿Bien? ¿Qué hacer con nuestra libertad? ¿Ah? Va a ser una pregunta que también cuando pasen los años pequeños, cuando pasen los años, les van a preguntar a ustedes sus mismos compañeros de universidad, compañeros de carrera, colegas, ¿ya? ¿Qué hiciste durante la pandemia? ¿Qué hiciste con toda esa libertad de quedarte en tu casa y no estando en el colegio? ¿Qué hiciste con todo eso? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? ¿Qué no hice? Dice Dylan. ¿Ah? ¿Qué hiciste? Entonces, en eso, ¿ya? En esa frase que dice el Dylan, ¿qué no hice? Me imagino que tomó su libertad por las astas, hizo muchas cosas, ¿ya? Eso es importante, Hacer, construirnos a nosotros mismos a través de la decisión. ¿Ya? Bien, por último, para cerrar la clase, vamos a leer un pequeño fragmento, ¿ya? De una conferencia de Sartre que se llama El existencialismo es un humanismo. Aquí está.
Ay, me corrí acá, tenía que haberlo puesto más abajo. ¿Ya? Que habla sobre la decisión de un soldado. ¿Ya? Vamos a ver acá entonces, ¿qué nos dice? Dice Jean-Paul Sartre, para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo. ¿Ya? Fíjense en este desamparo. ¿Ya? Cuando dice desamparo, Jean-Paul Sartre está diciendo de que no hay nadie que pueda decidir por nosotros, que la libertad es un desamparo. Desamparo y angustia son muy parecidas. Dice, citaré el caso de uno de mis alumnos, que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con su madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor había muerto en la ofensiva alemana de 1940. Y este joven, con sentimientos un poco primitivos, pero generosos, quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía en ese momento la elección de partir para Inglaterra y entrar a las fuerzas francesas libres, es decir, abandonar a su madre, o bien permanecer a su lado, al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba perfecta cuenta, se daba perfecta cuenta de que esta mujer solo vivía para él y de su desesperación, y tal vez su muerte lo hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que lleva a cabo con respecto a su madre, tenía otro correspondiente en el sentido de que le ayudaba a vivir. Fíjense acá. Mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir, y convertir en un acto ambiguo que podría perderse en la arena, sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, pasando por España, podría permanecer indefinidamente en un campo español, podría llegar a Inglaterra o Argelia y acabar en un despacho redactando documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes. Una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que por eso mismo era ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo, dudaba entre dos tipos de moral, dice acá. Por una parte, una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra, una moral más amplia, pero de eficacia más discutible. Habría que elegir entre las dos. Ahí tenemos entonces un dilema. O te vas a la guerra o te quedas con tu madre. ¿Ya? Nosotros lo podemos leer desde nuestro latinoamericanismo. ¿Ya? El latinoamericano va a pensar en quedarse con su mamá. ¿Ya? Va a pensar en quedarse con su mamá. ¿Ya? Pero fíjense ustedes que este problema lleva también la complejidad del dilema y la complejidad de la decisión personal. ¿Ya? Yo más allá de que ustedes elijan o no, porque yo sé que somos latinoamericanos y nos preferimos a veces quedarnos con la mamá, sobre todo como nos han criado, ¿ya? Pero pónganse en la situación histórica. ¿Ya? Ponerse en la situación histórica de una persona que tiene que de construir su ser en base a la decisión. O te vas a la guerra o te quedas con tu madre. Fíjense en el vértigo de esa decisión. Y ahí estamos entonces en este desamparo de la misma libertad de no saber si las elecciones que estamos haciendo día a día son para el bien futuro o no. ¿Ya? Porque no hay nadie que nos pueda asegurar aquello. Bien, con esa noticia terrorífica sobre la libertad, vamos a terminar entonces esta clase. Espero que la hayan pasado bien. La próxima clase vamos a hablar de los temas de la sociedad, vamos a ver el tema de la modernidad, la posmodernidad, y cómo los dilemas éticos ¿ya? Se grafican en las decisiones que tomamos hoy día, con respecto a la libertad de género también, con respecto a la identidad y todas esas cositas entretenidas que se nos vienen entonces en nuestro curso.
Bien, lo dejamos hasta acá entonces. Nos vemos la próxima semana en filosofía. ¿Bien? Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, profe, chao. cuídese. Nos vemos. Ya, nos vemos. Vamos a pausar. Ya, chao Daniel, chao chiquillos. Ay, ¿qué pasó? Chao, profe. Chao.